basado en hechos reales, con Paulo Cablan, el mojador de bombachas. Un claro ejemplo de cómo convertir una sección seria en otra cosa. Pablo Cablan, yo lo sé. Ay, Pablo Cablan, lo sé. Ay, Pablo Cablan, lo sé. Ay, Pablo Cablan. Estamos haciendo la ola. Sí. Qué lindo. ¿Sabes que escucho Qué buen coro de putos que te esta hace. canción y digo tu nombre en el auto? Che, Pablo, ya que estábamos hablando hoy con Humberto, que tenemos el programa tuyo para la tele para el año que viene. Mira que te acordás que Yo me acuerdo. Sí. ¿Vos te lo acordás? No me lo acordaba mucho, pero me acordaba. El nombre, ¿sabes cómo se va a llamar? Sí. ¿Cómo? Acá hablan los muertos. Acá hablan los muertos. Muy bueno, acá Bien, hablan, acá hablan los muertos. muertos. Va a ir todo junto, un doble sentido. Acá hablan los muertos. Y aparezco así como Pablo Cablan. ultratumba. Me encantó. ¿Te gustó? Tipo Narciso Ibáñez Mena. Sí, todo de Ay, negro. con un velón en la mano. Un velón. Bueno, el velón ese. Velada paqueta. ¿vos todo droga, boludo? Acá hablan los Velón. muertos. Acá hablan los muertos. No, un poco más, un poco más. Qué miedo. Con esa voz. Yo creo que vas a hacer el éxito. Es tu último éxito. Y después sí. Salís vestido después de ya Drácula, me voy a la me parece. montaña. A la montaña. Antes de la montaña, tu Después último voy éxito. O te después voy echan. con Heidi. Acá hablan los Mira, muertos. yo me quiero la montaña y no la tengo a Heidi, la tengo a la Garigote. Bueno, vas a conseguir. pero la Dale. Garigote es de oro. No, que veo. ¿Qué tenemos hoy? Ya se destiñó. Pues es que le voy a contar. Le voy a contar. Qué violento, Vos ¿no? sacate, Sí. vos sacate. Pasa que yo te veo a vos, Carlito, y detrás un cartel que dice 4480. Sí, no sé. Lo peor Me es da sentarse miedo. ahí, claro. Sí, da miedo que hablan, pero bueno. Hay una pareja, hubo una pareja que la historia criminal la olvidó. Los que siguen los casos policiales, yo le voy a decir los nombres, no les va a sonar. Pero esta historia es un guión de una película, pero es real, sale de un expediente judicial. Seguramente les digo un nombre o dos nombres americanos, estadounidenses, y seguramente ustedes se acuerdan, Bonnie and Clyde. Ah, Sí, la Bonnie and la Clyde. parejita. Vi la peli. La Bonnie. Si yo le digo Nelly, Edith Herrera y Saúl Lipsit, Y estaban robando en un negocio. Los Lips. bueno, fueron los Bonnie and Clyde criollos. La pareja criminal, personalmente, que creo que es la pareja criminal más peligrosa de la historia penal argentina. Y con una historia previa que es propia de un guión de una película. Paso a contarle. Nelly era una señora muy linda, y era azafata en la época en la que no cualquiera era azafata. Nelly lo era. Se casó con un piloto americano que se llamó Jules Hensen. Jules Hensen amaba profundamente a Nelly, pero tuvo un problema, Jules. ¿Cuál? Un desperfecto en el avión cuando sobrevolaba sobre el Mato Grosso. Cayó. Y enviudó rápidamente Nelly. Después se casó con otro piloto, su especialidad eran los pilotos, Claro, laburaba ahí todo el día. brasileño, era internacional, Nelly. Walter Montaña, NH, ¿no? Cayó en la montaña. Duró poco el matrimonio, se separó y tuvo una tercera pareja que era un empleado despachante de aduana, empleado de la aduana del Aeropuerto Internacional de Seiza. Su nombre era José María Quevedo. Era el tercer marido, la tercera pareja de Nelly. En 1959, Nelly con José María fueron de vacaciones a Mar del Plata, como tantos otros en esa época. Y fueron al casino. Nelly, en el casino, conoció a un hombre fachero, un poco más grande que ella, elegante. Era Saúl. Sofovich. Y, no, No, bueno, más No, o que me menos. dijiste, digo, era justo para encontrar. Era un estilo, pero más o menos. un estilo Sofovich, en 1959, pero se llamaba Saúl Lipsit, su apellido. Sí, sí. Desde que se conocieron, nunca más se separaron. Cuenta la historia que lo dejó incluso en el hotel a Quevedo, y a partir de ahí siempre estuvo junto estuvieron juntos hasta el último día de sus vidas. Nelly y Saúl nunca más se separaron. Quevedo, el marido engañado, ex marido, le había comentado a Nelly que estaba preocupado. El trabajo a él le hacía un poco de ruido, no le gustaba mucho, porque en ese momento
almacenaban oro y dólares y liras y lingotes en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Mira. La plata que entraba y salía tenía como base de operaciones el aeropuerto internacional de Ezeiza, y en la aduana había un sector en donde se guardaba una millonada de plata, oro, alhajas, etcétera, etcétera. Eso Nelly lo sabía y se lo comentó a Saúl. Nelly y Saúl querían plata y vivir felices viajando por el mundo. Saúl ya tenía algún antecedente, era un poco malandrún, pero se dedicaba más que nada a algún tipo de fraude vinculado al mundo del casino, de los burros, pero no más que eso. Y Nelly no tenía antecedentes, pero se contactaron con delincuentes pesados. Él los conocía, Saúl los conocía de la timba, conocía a los delincuentes. Primero acordaron con un tal Gabriel Creda, era el nombre, que era primo, en realidad, de Saúl, que se encargó de la organización del plan criminal. Se sumaron al poco tiempo un tal Ramón Toscano, con un apodo maravilloso para ser delincuente, Toscanito. Es un gran apodo para delincuente. Toscanito te cose a tiro. Te cose a tiro. Te cose a tiro. Antonio González y un tal Javier Lorenzo, que eran malandras ya pesados, asaltantes de la vieja escuela. Pocos días antes del golpe lo tenían todo planeado. Robaron una camioneta y la pintaron con el logo de una empresa aérea de ese momento. Nelly, que era muy buena costurera además, ella había sido azafata, pero le gustaba mucho coser ropas, hacerse sus propios vestidos, etcétera, etcétera. Se encargó de coser y bordar la marca de una empresa que hacía, como ahora está Intercargo, ese tipo de empresa, se llamaba Panagra. Consiguió ropa parecida, les cosió y bordó los logos, impecable, quedó igual. Todos se reunían en un local de Ciudadela y desde allí salieron. El asalto comenzó a las 4 de la mañana de la madrugada del 15 de enero de 1961, ya llevaban 2 años juntos, estuvieron mucho planeando. Entraron armados los delincuentes, golpearon a un custodio, maniataron a otros vigiladores, y en minutos nada más llenaron varias carretillas con todo el botín que había en el tesoro en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Se llevaron un monto varias veces millonario que incluía, escuchen, 400 kilos en barras de oro. Uy, Dios. 400 ¿Cómo kilos. te lo llevas? Una partida de moneda nacional, cruceros brasileños, libras, marcos, mexicanos de oro, francos suizos, multimillonarios. Fue el robo más importante de la historia penal argentina. En carretilla. A la mulada. Arrancaron con 400 kilos de oro, imagínense la cantidad de plata que se llevaron. Nelly, cuando ocurrió el asalto, estaba en Uruguay. Tenían todo armadito. Y después de Uruguay viajó a Río de Janeiro. La banda se dividió el dinero, el oro, cada uno se llevó su parte, una ponchada, y cada uno siguió su camino. Pero obviamente el diablo metió la cola, siempre ocurre en esto. Un vendedor de oro de la calle Libertad había empezado a vender monedas de oro a menor valor. Un mexicano de oro por aquí, un mexicano por allá, y era bastante barato para lo que valía. Evidentemente lo había comprado en una reducción. Esto alertó a la policía e inmediatamente llegó la policía a la joyería, y el joyero, que se llamaba Isaac Wigelfeiger, también de la colectividad, terminó en cana y cantó. Y empezó, el que me vendió el oro fue este. Cantó el golpe. Lo robó. Saúl. Y ahí, bueno. Claro. Saúl y Nelly, la investigación los descubrió rápido. Saúl y Nelly fueron a la prisión, pero recuperaron en 1963 la libertad bajo fianza. Con la plata que tenían. Sí, pero nunca recuperaron el total del botín, aunque perdieron mucha plata ellos, Mucha plata se las quedaron los abogados, las coimas, la fianza, etcétera, etcétera. Pero salieron en libertad y nunca más volvieron a prisión. Pero a partir de ese momento comenzó la segunda fase de la carrera criminal
de los Bonnie and Clyde argentinos. Siguieron. No sé, no les alcanzó. Ellos, que habían pergeñado el robo, pero no habían participado, empezaron a participar ellos mismos, personalmente, de los robos. Él tenía una pistola 45, ella también un revólver, y empezaron una seguidilla de asalto y empezaron a asaltar bancos a punta de pistola. Por ejemplo, el Banco Nación de Boedo Independencia, creo que sigue todavía, y las sucursales bancarias del Nación de Herli y Ciudadela los afanaron a punta de pistola. Había cámaras en esa época, ¿no? No había cámaras. No había nada. Pero entraban a punta de pistola, tiros, robaban y escapaban. También saquearon y robaron bancos en Santa Fe y Córdoba. Y se volvieron famosísimos. Pero ella también. Ella, los dos, a punta de pistola. Después de pergeñar ese robo, se volvieron locos, a cara descubierta, comenzaron a robar. Habían conseguido documentos uruguayos con nuevos nombres, y cuando ya la policía los buscaba, porque en uno de los asaltos incluso mataron a un policía. Y los buscaban para ponerlos. Claro. Consiguieron nombres falsos, unos documentos uruguayos, y se escondieron en una casa. Digo la dirección, por las dudas usted sea de Martínez. Por si la alquilaban. Necochea 2520. Hoy hay otra casa, nada tiene que ver la gente, pero ellos alquilaron una casa de Necochea 2520 en Martínez, y ahí se quedaron con nombres falsos. La policía los buscaba, eran los más peligrosos del momento. Por las dudas, los dueños de esa casa rompan todo, porque puede haber algo. Puede haber algo. Lo primero que rompan. Pero no tenía la policía un dato de dónde podían encontrarlo, pero sí buscaban a otro delincuente por otros hechos, que se llamaba José Nicolás Carrizo, que los visitaba periódicamente, era amigo de ellos, y eso los delató. Lo siguieron a Carrizo. Siguiendo el rastro de Carrizo, se encontraron con la pareja dentro de la casa. Se armó un operativo muy grande, pero muy grande, como pocas veces se vio en esa zona del Gran Buenos Aires, y el 15 de septiembre de 1970, cientos de uniformados de la Policía Federal y la Policía Bonaerense rodearon la casa. El comisario, a los gritos, ordenó que se entregaran. ¿Por qué en esos momentos, cuando descubren que son dos personas, van cientos de policías? Y porque vayan todos, detienen. Todos querían ponerlos, sabían que eran armados, que habían matado policías, pero eso no hizo cambiar a Nelly y Saúl. No. La Nelly brava. Agarraron una pistola cada uno y se enfrentaron a tiros con la policía. De hecho, mataron un policía en el tiroteo. Otro más. No iban a volver a la cárcel. Cuando la policía finalmente no escuchó más disparos e ingresó a la casa, en el patio, debajo de un naranjo, Nelly y Saúl estaban abrazados, muertos, con muchos disparos en medio del tiroteo. Murieron a los tiros, pero abrazados. ¡Wow!